con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya en esta cuenta regresiva tanto para la despedida de AMLO como para la toma de protesta de Claudia. Enlazamos en este momento a través de la línea telefónica a Tatiana Cloutier, quien formó parte precisamente del gabinete de López Obrador y que ya fue designada como directora del Instituto Mexicano en el Exterior por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Tatiana, como siempre, un gusto recibirte. Al contrario, muchas gracias y muy buenos días. Buenos días. Compartías hace unos momentos, Tatiana, a través de tus redes sociales, parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a manera de despedida, un mensaje muy emotivo en donde pugna porque refrendemos lazos de hermandad y demás. Compártenos, para ti, ¿qué significó formar parte no solamente del gabinete, sino del equipo de campaña que precisamente logró el triunfo en 2018? Pues primero que nada significó, la verdad, una gran posibilidad de dar un paso para sacar adelante a una parte de la población que históricamente estuvo ignorada. Lo vimos de alguna manera hace unos días en esta aprobación constitucional para darle un rango de otra naturaleza a la visión con respecto a los pueblos originarios. Y esto parecería algo menor, pero cuando vemos la gran cantidad de población que tenemos y de dónde venimos, porque eso no lo podemos olvidar, son pueblos originarios, venimos de ellos, son nuestros ancestros, y haberlos olvidado, haberlos dejado atrás, haberlos ignorado, haberlos dejado en condiciones de pobreza sin estirar una mano para crear condiciones para salir adelante, y ver esta senadora o diputada, no me acuerdo qué era de las dos, que lloraba y agradeciendo, y cuando digo agradeciendo no es ella en sí, es la voz de todos estos que quedaron atrás históricamente. Y creo que esta es una de las cosas más importantes. Y sumo una más. El presidente Andrés Manuel hizo algo que, a favor o en contra de su visión, del país que él quiere, que el país que él sueña, etcétera, el hecho de que involucró a que la sociedad despertara y se involucrara en la vida pública, a favor o en contra, y creo que eso es maravilloso. Y dentro de todo este trabajo para visibilizar y fortalecer precisamente el crecimiento de estas comunidades, es importantísimo lo que se hizo a nivel económico. Parte o gran parte de las dudas al inicio de este sexenio era precisamente ese. ¿Podrá Andrés Manuel López Obrador sostener al peso, hacer crecer económicamente al país o al menos mantenerlo? Finalmente tú fuiste secretaria de Economía y hoy las cuentas que están entregando, pues dicho sea de paso, no molestan a los mismos de oposición que lanzaban estas consignas. Bueno, hay dos maneras de leer los números y lo veía ayer. Quienes lo quieren ver otra vez, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Creo que se vuelve importante. El mercado interno creció. La economía se ha sostenido en mucho, no solamente por las exportaciones, pero por el mercado interno. La pobreza laboral disminuyó. El número de gente en pobreza disminuyó en más de 5 millones. Y estos son datos importantes. Y por otro lado, al haber tenido recursos para el mercado interno, la economía se sostuvo. Que no crecimos, a lo que se esperaba, tuvimos año y medio, por ponerlo menos, de pandemia, 18 meses, de una cuestión totalmente desconocida al mundo, en donde se tuvo que direccionar una cantidad enorme de recursos a tres cosas: a vacunas, a mejorar los espacios y comprar lo que estaba, respiradores, adecuar las necesidades de lo que se tenía para que menos gente padeciera la no atención en temas de COVID, y sin dejar de lado que tenemos una población con una propensión por las enfermedades que tiene acumuladas a lo largo de muchos años, que son diabetes e hipertensión, que hacían más vulnerables a la población que tuvo o que padeció COVID. Entonces, toda esta atención y luego adecuar espacios a una velocidad tremenda para poder que la gente tuviera este servicio. ¿A dónde voy con esto? Muchos recursos se dispararon para allá y, sin embargo, no se descuidó la parte de atender que la economía, a pesar de que cayó 8.5, se recuperara en un tiempo récord. Y cuando digo se recuperara, es volviera a estabilizarse de esa caída tan drástica. Cuando en años anteriores o en sexenios anteriores había tardado 2 años, aquí fue una cuestión de meses donde logra brincar.
También, algo que se da importante, nos convertimos en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos, aumentaron nuestras exportaciones, tenemos varios productos agrícolas que son los primeros en cuanto a exportación. ¿Y de qué habla todo esto? Porque esto es lo que se vuelve fundamental, de la gran capacidad de trabajo que tienen nuestros hermanos y hermanas mexicanas, de la gran preparación que tienen, porque los salarios han mejorado y se paga mejor por la preparación propiamente, y que México es reconocido mundialmente por la buena fuerza laboral que tiene. Entonces creo que esto se vuelve fundamental y son cosas que aparentemente no son tangibles. Sí, pero dice Zedillo que precisamente las muertes por COVID y las remesas son los que lograron todos estos datos que estás compartiendo. Digo, pero te digo, pues entonces Felipe Calderón nos hubiera dado datos muy buenos, ¿no? Seguro. Así es, ¿no? Y claro que puedo decir, y entraríamos en una discusión, no tengo ni la preparación del doctor Zedillo ni mucho menos, pero sí tengo el conocimiento, fue un presidente que hizo cosas muy importantes, pero no podemos olvidar Coaproas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que lo que malamente hace siempre un presidente es venir a hablar de otros sexenios y nunca te volteaste a ver el ombligo. Entonces creo que calladitos nos vemos más bonitos como presidentes, y que lo que tienes que dejar es que la crítica venga desde otro lado, desde los mexicanos y mexicanas de todo el país, pero creo que los expresidentes no pueden opinar en base a lo que ellos nunca se voltearon a ver el ombligo, y no hemos hablado del FOBAPROA ni mucho menos. Tatiana, la gran deuda es en materia de seguridad, sin duda. Sin duda, y yo pondría una más. ¿Cuál? Creo que el tema de seguridad, y no como la gran deuda, sino como la tarea pendiente, y repito, con la excusa y la pongo de la mano con el tema COVID, porque no podemos dejarlo de lado, ¿no? Entonces creo que tiene un acompañante o un hándicap, como le dicen en algunos lugares, diferente, ¿no? Pero en el tema de seguridad definitivamente es la seguridad, y creo que ustedes en Morelos y yo en Sinaloa lo entendemos perfectamente. Lo hemos padecido constantemente, y por eso se volvió más álgida la discusión en torno a la reforma que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena, porque precisamente relacionar a un gobierno de izquierda con la militarización son cosas que de pronto no veíamos venir. Creo que esta fue una discusión que se dio. Yo recuerdo cuando discutimos Guardia Nacional en 2019, nosotros, y yo fui de las personas que votó porque quedara, y hicimos lo que tuviera que hacerse para que quedara en manos civiles. Es un tema súper complicado, y aquí a dónde voy con esto, pensando que también soy de las que cree que debe ser civil y no entro en esta discusión, me quedo con la parte de la hipocresía. ¿A qué me refiero con esto? Hay una situación de inseguridad, y lo primero que se pide por los gobiernos y por el propio empresariado que critica, o por la propia sociedad que critica. Claro. Así es, entonces creo que vivimos en una dicotomía y en una situación muy complicada, y no hay claroscuros, y sigo pensando que la seguridad se tiene que trabajar en dos vertientes, y una de ellas no puedes dejar de lado todo el trabajo de los delitos del fuero común que tienen que hacer los municipios y los estados. Y obviamente la seguridad no puede prevalecer sin justicia, y esta reforma se da de la mano de la reforma al Poder Judicial para redondear los trabajos, Tatiana, para que sea precisamente un ataque a los derechos, como dicen los trabajadores del Poder Judicial, a los beneficios que tenían por ser tales. Voy a ponerlo y voy a separar como la reforma al Poder Judicial dos cosas. No creo yo, y esto es lo que he leído y lo que no estoy en ninguna posición ahorita como para decirte tengo la reforma al dedillo, pero sí te puedo decir, lo que he escuchado es que los derechos de los trabajadores mayoritarios, por llamarlo así, no jueces, no magistrados, sí, se sostienen. Y sí veo por otro lado también, y te digo, tengo una hija abogada, y me ha tocado ver, y también me ha tocado demandar lo lenta, lo poco expedita, lo ciega, y sobre todo lo injusta que es nuestra justicia en general.
no hay todo y nada, pero en general creo que sí ha sido así. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que si las leyes secundarias no se dan para resolver lo que salió en términos constitucionales de una buena manera, se hará inoperante, y esta idea de vender una justicia pronta, expedita, no va a ser pronta y no va a ser justa tampoco. Hablábamos, Tatiana, del papel importante que jugaste en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente el mismo escenario en la campaña de Claudia Sheinbaum. Formarás parte de su equipo en el Instituto Mexicano en el Exterior. ¿Qué trabajo estarás haciendo? Cuéntanos un poquito del proyecto. Ahí me saludas al rey de España. Aquí no puedes decir mucho, no puedes decir mucho por español. No puedes decir mucho en español. Vasco, se va a enojar. Vasco. Bueno, ya peor tantito salió. Me metí en problemas yo. Me metí en problemas por la confusión. Esa sí es ofensa, ¿verdad? Es ofensa, exacto. Sí. Así es. Regreso un poco aquí, lo que hemos hablado con la doctora en su momento fue que este trabajo se iniciaría hasta el año que entra. No es un puesto que se asumiría de forma inmediata por cambios y cosas que tienen que darse. ¿Qué hace el instituto? Porque no es un instituto, es algo que ya han venido haciendo. ¿Y cuál es la nueva demanda? El trabajo que hace es atender, voy a decir, de la forma no consular, porque la parte consular la hacen los consulados, a mexicanos y mexicanas en el exterior, en vertientes hay ventanillas en la parte de lo que viene siendo salud, en la parte de promoción de la propia cultura, en investigaciones, cómo ligar la ciencia, la tecnología, la educación aquí y allá, y cuando digo aquí y allá es entre los que están fuera y los que están dentro, cómo no perder las raíces de lo que se tiene, porque saliste por los motivos que hayan tenido que ser, cuidar cuando saliste en situaciones de más desventaja, el tema de la violencia familiar que viven muchas mujeres, especialmente en el país vecino del norte. Es como una gama de ¿y qué reclaman nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos? Quieren los derechos que tendría cualquier mexicano. Y aquí voy a 3 cosas que ahorita ha venido trabajando el gobierno y ajustando, y cuando digo ajustando es viendo los cómo, el pago de un IMSS para un retiro, el tema de la vivienda a través de Infonavit o la acumulación propiamente de subcuentas, etcétera, y el poder tener injerencia mayor en la toma de decisiones en nuestro país. De hecho, hoy tienen 5 diputados migrantes, una senadora migrante, pero que esto se traduzca realmente en algo y no nomás en una representación como nombre. Y por otro lado, que entiendan, no que entiendan, porque no es una palabra equivocada mía, que vean la posibilidad que se tiene de influir para políticas públicas con la gran cantidad de mexicanos y latinos que hay en Estados Unidos en una elección que tome decisiones a favor de una población que aporta a la economía y a la riqueza de muchos sentidos del país vecino. Sí, porque pareciera que este cambio vino desde campaña, ¿no? Haciendo la comparación de lo que fue la de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia, se notó más fuerza y presencia en el país vecino particularmente. Sí, y no se tradujo necesariamente en el número de emisiones electorales o de votos. ¿Por qué? Por las circunstancias propias que hay en las dinámicas que tienen que corregirse para que esto se pueda hacer de una mejor manera, ¿no? Entonces creo que aquí el INE tendrá que ser un buen acompañante para hacer las labores, así como lo hace en México, poderlas hacer en el resto del mundo, y la tecnología lo permite hoy en día. ¿Qué decirle, Tatiana? Conoces a ambos, a todas aquellas voces, particularmente, insisto, de oposición, que señalan que Andrés Manuel López Obrador va a tener la tentación de estar detrás de Claudia Sheinbaum, utilizándola para seguir generando políticas públicas de su interés? Hay que ponerlo en la perspectiva que Claudia lo ha dicho. La doctora ha dicho una y otra vez, somos parte del proyecto, ¿no? Entonces, ni modo que yo le agarre para otro lado si la carretera dice que para llegar a Chilpancingo tienes que seguir derecho, ¿no? Entonces, quieres agarrar atajos, bueno, pues a lo mejor vas a hacer más tiempo. Pero creo que hay un proyecto común, hay estilos diferentes, y aquí sí comento,
¿no? Cuando estos comentarios vienen,